Regresamos acá en la ON Señal 14 para recibir a nuestro amigo, el periodista Ángel Lisboa. Ángel, mío. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos, saludarlas a todos. Oye, y vamos a abordar un tema que por lo general también genera mucha especulación, pero curiosidad. Sí. Porque vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de quizás uno de los maestros espirituales más importantes de la historia del ser humano. Tal cual. Que ha marcado, yo creo, los caminos espirituales y religiosos de muchas personas en el mundo. Y que pese a lo que ha significado para la humanidad, poco se sabe de él. En algunos aspectos. Porque, en algunos claro, aspectos. Porque, y esto es lo que vamos a tocar, porque en el fondo nace Jesús, después hay una aparición en el templo como a los 12 años. 13 años. A los 13 años, y después se vuelve a saber de él a los 30. 29, a los 29, 30 años. Por más lo o menos. tanto, lo que nos viene a contar Ángel es acerca de los años perdidos de Jesús. Y si pudo haber alguna conexión entre esta figura crística, nuestro Señor Jesucristo, y Buda. El señor Buda Claro. Shakyamuni, Siddhartha Gautama, quien encarnó la energía búdica, que logró alcanzar la iluminación, el entendimiento completo, que cuando logras este proceso de iluminación, según el camino budista, ya no vuelves a reencarnarte. Tú decides si te reencarnas, pero logras el entendimiento total. Como diría el personaje Neo de Matrix, Claro. empiezas a saber cómo funciona la Matrix, cómo funciona este gran tejido, que Entiendes es la todo. realidad que nosotros vamos creando. Ya, a ver, hay una energía búdica, ¿cierto? Que es la energía del Buda. Y hay una energía crística, que es la energía del Cristo. La pregunta es, ¿qué se sabe de esos años perdidos que yo me imagino que fueron de formación, de aprendizaje? De Exacto. Jesús, bueno, él llega completamente anunciado. Se sabía que este gran avatar, este gran maestro, iba a llegar a la tierra. Muchos lo estaban esperando y así ocurre. Cuando nace, efectivamente, y Jesús junto a su familia, José y María, deben escapar porque se estaba generando una especie de matanza, porque Claro, el rey una Herodes racia. de aquella época estaba con esta profecía que se sabía que iba a llegar un gran rey. Y escapan hacia Egipto, que esto lo cuentan algunos de los evangelios del Nuevo Testamento. Todos coinciden en que Jesús efectivamente con su familia arrancan hacia Egipto. Y es en Egipto donde Jesús habría recibido enseñanzas de los sacerdotes. Recordemos que los egipcios manejan conocimientos ancestrales, la cultura egipcia es muy rica en conocimientos, en cosas más esotéricas, hay muchos grupos sincréticos, esotéricos, que estudian las viejas ideologías, las viejas teorías de Egipto, y ahí este Jesús, este niño Jesús, comienza a recibir las enseñanzas y finalmente vuelve con su familia, y es cuando tú contabas que a los 13 años Claro. lo encuentran predicando, más bien haciendo una interpretación de las escrituras, siendo un niño de 13 años, y todos los grandes maestros en ese minuto quedan impactados de este joven Jesús. Ahora, este viaje por los años perdidos, ¿con quién lo hace? ¿Se supone con quién? Mira, ¿Quién lo acompaña? en el fondo? Jesús, de alguna manera, él sabía y poco a poco fue comprendiendo dentro de su humanidad que efectivamente él era poseedor de un gran poder, de una gran energía. Y este joven Jesús, por decir, hambriento de conocimiento, no es como hoy día que puedes ir a una biblioteca para tener el conocimiento, o te metes a Google y claro, sacas conocimiento. Tú tenías que ir a los lugares donde se enseñaban. Tú, por ejemplo, encontrabas un libro en la biblioteca de Alejandría, decía el joven Buda. Para conocer al joven Buda, las enseñanzas del Buda, ¿dónde tenías que ir? A la India. Claro. Tenías que ir a donde estaba el origen de esa cultura. Entonces, obviamente, Jesús tenía que prepararse. Él tenía que desarrollar esos poderes que él tenía, pero donde él había nacido no estaba el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual estaba en la India, en los bordes del Himalaya. Ahí estaba todo este... En el Tíbet. En el Tíbet, todo este... Porque recordemos que Buda nace 600 años antes de Cristo. Entonces, de hecho, hay algunos que plantean, porque Buda en algún minuto dice, yo una vez que muera voy a volver en el futuro transformado en Maitreya, el Buda del futuro. Jesús nace 600 años después de Buda, y algunos piensan que Maitreya es Jesús. Por lo tanto, es la misma energía
que se va repitiendo En distintos lugares. en distintos lugares y en distintos momentos históricos. Ángel, ¿y es probable o hay alguna línea que nos pueda hacer pensar de que Jesús sí viajó a la India, por ejemplo? Es que era muy normal. Viajar a la India era la ruta de la seda, era la ruta que te llevaba hacia la India, eran antiguos caminos que siempre se utilizaban. O sea, todos los grandes estudiantes espirituales de esa época, porque había un desarrollo espiritual muy profundo. Buda, al traer este conocimiento, él al iluminarse y a entregar sus conocimientos, él abre una espiritualidad que va dirigida a todos. Todo el mundo puede lograr ser un Buda. Tú puedes despertar esa conciencia búdica. Todos podemos alcanzar la iluminación. Todos podemos desarrollar esa energía crística, que es un poco también a lo que nos llamaba Jesús. Por eso hay ciertas coincidencias en el mensaje. Porque así como el Buda nos invitaba al amor y la compasión, Jesús nos invitaba a mirar al prójimo como a ti mismo. Es ponerte en el lugar del otro. Es mirar al otro como un igual. Que eso hoy día sería fantástico porque nos hemos alejado de eso. Claro. Hoy día vivimos de manera muy individual. No estamos mirando al lado, no estamos preocupándonos de lo que le ocurre al otro. Y Jesús y Buda nos invitaban eso, al amor y la compasión. Y es por eso que muchos investigadores se interesaron en estos años perdidos de Jesús. Y resulta que en la India se comenta mucho de la llegada de este santo varón, como se le decía, y en el Tíbet se le conoce por diferentes investigaciones. De hecho, hay un ruso que es Nicolás Notovich, que en el año 1887 él era un fotógrafo y sufre una lesión viajando por la localidad de Ladakh, que queda, digamos, como al norte de la India, muy cerca de Cachemira, y en esos templos descubre un manuscrito donde habla del paso de un santo que venía desde Palestina y que era un ser espiritual iluminado y que su nombre era Isa. Y en la India y en el Tíbet se tiene la certeza de que es Jesús. Todo el mundo Jesús allá es Isa. Allá es Isa, ese es su nombre. Y Jesús habría pasado mucho tiempo por diversos lugares de la India. Por ahí encontré ciudades como Puri, como Rakish y Rishikesh, que es un lugar donde Buda habría buscado una caverna para meditar, que era muy tradicional en esa época, que quienes se preparaban espiritualmente tenían que desarrollar un retiro en silencio. Y eso en el budismo tibetano también se realiza, que son 3 años de retiro en silencio. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, es porque tienes una preparación espiritual, porque has desarrollado un camino que te permite poder meditar de manera tremendamente profunda, Rodrigo. Entonces, oye, y en ese contexto, cuando, por ejemplo, ocurre la pasión de Cristo, ¿cierto? Y Él termina crucificado, resucita al tercer día, y después Él se va a los cielos. ¿Podríamos entender como esa etapa final, cuando Él ya parte de la tierra, como su iluminación? Mira, es bien interesante lo que comentas porque con respecto a la crucifixión de Jesús hay muchas teorías, hay muchas investigaciones y hay una teoría que es bastante polémica, que de hecho se plantean en varias investigaciones, en varios libros, de que Jesús podría eventualmente haber sobrevivido a la crucifixión. Porque estuvo muy poco tiempo crucificado, fue bajado a las 6 horas de la cruz. Y eso no era común en la época, ¿no? No era común, porque las personas que se crucificaban, la característica de la crucifixión, que es una técnica creada por los romanos, que eran expertos torturadores, eran conocidos por ser expertos torturadores, lo que tenía la crucifixión, que era una muerte muy dolorosa, muy lenta, y los cuerpos quedaban expuestos. Muchos de estos cuerpos eran comidos por pájaros y finalmente bajados días después de haber sido crucificados y colocados en fosas comunes. En fosas comunes, claro, exacto. Y acá hay una distinción porque... Y Jesús lo llevan a una tumba privada, que y esa es de José de Arimatea. Fue una gestión de José de Arimatea para que lo bajaran temprano y lo llevaran a la tumba. Y ahí, exacto, Ángel, es un tema que seguramente en otro capítulo podemos hablar, pero tú sabes que la iglesia del Santo Sepulcro es una iglesia magnificente, gigante, enorme, donde se dice que ahí estuvo Jesús. Pero yo una vez vi un documental de que es probable que no sea el lugar donde estaba el sepulcro, sino que sean los jardines
de las tierras de José de Arimatea, donde había un jardín de olivos con muchas tumbas. Es lo más con muchos probable. sepulcros. Es lo más probable que haya que reescribir mucho la historia. Y cuando hablamos finalmente de Jesús y de su muerte, hablamos de una situación que, por eso te decía, es bien polémica, es bien conversada y bien estudiada. Hay algunos que plantean que por eso habría sobrevivido a esta crucifixión, que habría sido llevado a la tumba de José de Arimatea, habría sido sacado, curado y después habría vuelto Jesús, habría entregado sus conocimientos a sus discípulos y después él habría vuelto hacia la India, habría llegado a Cachemira y ahí habría desarrollado una nueva vida y habría muerto como a los 120 años y su tumba estaría en Srinagar, en Cachemira. Oye, está bueno ese tema, ¿eh? Ahora, porque siempre a Jesús se le ha dicho como que él resucitó y se fue prácticamente elevado. Los cristianos literales creen que efectivamente así yo te veo, claro, te elevaste en los cielos. Ahora los cristianos gnósticos que le dan una mirada un poco más esotérica y tratan de buscar un poco el mensaje más oculto, hablan de que esta ascensión tiene que ver con lo que decías tú, con esta iluminación que es más espiritual. Exacto, porque en el fondo ellos nacen hombres y mueren como hombres. Buda se iluminó y murió como un hombre a los 80 años después de haberse iluminado, pero obviamente cuando ellos viven el proceso de la muerte como seres iluminados a nivel espiritual, a nivel etérico, es otra situación, otra comprensión y otro resultado. Por eso te decía, en el budismo cuando tú logras la iluminación, tú finalmente terminas con estas encarnaciones y encarnaciones porque vas aprendiendo diferentes cosas, vas aprendiendo de tus errores, de tu karma. Cuando llega a esta condición de iluminado, ya pasas a otro estado, pasas a un estado iluminado, entras a la totalidad, por decirlo, vuelves al todo, y tú eliges si efectivamente vuelves o no vuelves. O no. Tremendo, Ángela. Oye, nos quedaron temas pendientes, vamos a seguir en esta línea porque los archivos de Ángel son extraordinarios. Oye, yo te agradezco que podamos estar conversando estos temas porque hoy día, más que nunca, necesitamos volver un poco a la espiritualidad y al origen de las informaciones, porque hay mucha información en redes sociales, hay que ir a los maestros originales. Jesús, Buda, Mahoma, Krishna, ahí están las enseñanzas, en el origen. Hay que volver ahí y mirarnos a los ojos, querernos, llamarnos unos a otros. Querido Ángel, te agradezco mucho. Gracias, amigo. Ahí están las redes sociales de Ángel para que usted le haga las consultas que quiera. Exacto. Él nos va a estar visitando ya en 15 días más. Y ahora nosotros nos vamos a hacer un breve corte porque ya está acá Daniel Stingo con el consultorio jurídico más importante de la televisión chilena. Ya volvemos.